¿Alguna vez te ocurrió haberte sentido decepcionado por alguna persona, por alguna institución o incluso decepcionado o decepcionada por Jesús mismo? Yo estoy seguro de que sí, de que alguna vez esto te pasó. Hoy la palabra de Dios nos enseña cómo transformar esas decepciones, esas tristezas en alegrías. Soy el Padre Pablo y estás viendo la serie Lección Divina. Y hoy te invito a que reflexionemos cómo la palabra de Dios nos enseña a transformar lo amargo en algo dulce. Comencemos. Cuenta la palabra de Dios que volvían de Jerusalén y se dirigían a Emaús dos discípulos, Cleofás y el otro del cual no conocemos su nombre. ¿Sabes por qué? Porque ese discípulo que no conocemos sos vos y soy yo. Y volvían estos dos discípulos de haber presenciado la desilusión, el desengaño más grande de su vida. Seguramente, como el resto de los discípulos, lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Y habían contemplado, como en una tarde, en unos instantes, todas sus ilusiones, todas sus expectativas, todo aquello por lo cual ellos habían dejado todo, se derrumbaba. Veían morir en la cruz, de una forma miserable, al mismo Jesús. Y volvían así, tristes a su casa. Hasta me los imagino encorvados por el dolor. Y en ese caminar se les aparece un peregrino, que no lo reconocen, es Jesús. Y Jesús les pregunta: muchachos, ¿de qué venían hablando en el camino? Y ellos reaccionan como diciendo: ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en estos días en Jerusalén? ¿Qué cosa?, le pregunta Jesús. Y ellos le dicen lo referente a Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Nosotros esperábamos que fuera Él que liberara a Israel. Esperábamos. Nosotros teníamos la esperanza en Él, pero nuestra esperanza se derrumbó. Nuestra esperanza desapareció y nuestra vida se llenó de tristeza, de amargura. Entonces continuaron caminando. Les dicen los discípulos: es verdad, algunas mujeres nos dijeron que fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron a Jesús, el cuerpo de Jesús, y aseguraban que estaba vivo. Ellos le comunican, como un reportero comunica una noticia, pero no creen en la resurrección de Jesús. No son testigos de la resurrección, son meros reporteros de la resurrección de Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Cómo nos cuesta entender? ¿Y qué nos cuesta entender? El problema, ¿sabes cuál es? No es sufrir, tener tristezas o desilusiones. El problema es entender ¿para qué son esas desilusiones, esas tristezas, esas cruces de nuestra vida? Porque cuando nosotros entendemos el para qué, cuando nosotros le encontramos un sentido a nuestras cruces, a nuestras dificultades, a nuestras tinieblas, la cruz deja de ser cruz y la tiniebla se convierte en luz. El problema en la vida no es sufrir. El problema en la vida no es padecer, incluso como en este caso, una desilusión. El problema es no entender para qué es esa desilusión. No entender cómo esa desilusión, cómo esa cruz que aparece a veces de improviso en nuestra vida, se inserta ahora en el nuevo diseño y programa de nuestra existencia hoy. Cuando nosotros logramos entender, cuando logramos darle un sentido, entonces esa cruz desaparece. Pero es cierto, como dice acá Jesús, es cierto como decís, Señor, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta entender? ¿Cómo nos cuesta entender a los discípulos de Emaús, entender el sentido de la muerte de Cristo? Y de que esa muerte de Cristo no había sido un fracaso, sino una victoria. Y así también a nosotros nos cuesta entender cómo detrás de los fracasos, cómo detrás de las desilusiones, cómo detrás de las cruces, no hay fracasos, sino que hay victorias. Entonces, ¿qué comienza a hacer Jesús? Y acá vienen las dos claves para transformar nuestras tristezas en alegría. Empieza a explicarles
que era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos. Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les interpretó en todo las Escrituras lo que se refería a él. Jesús comienza a iluminar la cruz, el sufrimiento, el desengaño de ellos, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Los discípulos continúan caminando, pero ya comienzan a caminar con el forastero de otra manera, porque Jesús, cuando se hace tarde, hace ademán de irse, y ellos le dicen, no te vayas, no te vayas. Algo comenzó a cambiar en el corazón de ellos, cuando Jesús les comenzó a explicar las Escrituras. Ya dejó de ser una persona totalmente extraña, que les causaba perplejidad ante la ignorancia de lo que había pasado. Este hombre tiene una palabra distinta, algo que hace que nuestra vida comience ahora a transformarse. Entonces le dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. Él entró, se quedó con ellos y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y de repente desapareció. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad que cuando uno lee estas palabras del Evangelio de Lucas, se sitúa inmediatamente en dónde? En la última cena. Jesús con los discípulos, que toma el pan, lo parte, lo bendice, lo da a los discípulos y le dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la Eucaristía. Y de improviso el forastero desaparece. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron. ¿Qué significa que los ojos de los discípulos se abrieron? Significa de que todo ese sufrimiento, de que todo ese desengaño dejó de ser tal. Ahora ellos entendieron el sentido de la cruz, el sentido de la muerte de Jesús. Y por lo tanto, al entender de que en esa cruz se encerraba una victoria, su dolor, su desengaño desapareció. Y decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No comenzó a arder nuestro corazón cuando el Señor interpretó esa situación dramática de la cruz a la luz de la palabra de Dios y de la Eucaristía? ¿No comenzó a transformarse el dolor entonces ahora en alegría? Y estas son las dos claves que tenés vos y que tengo yo para transformar nuestras tristezas, desilusiones, tinieblas en alegrías, en oportunidades. Hacer pasar nuestra vida por la palabra de Dios y por la Eucaristía. Por la mesa de la palabra y por la mesa de la Eucaristía. Y eso es la misa, porque en cada misa se nos proclama la palabra de Dios. En cada misa se hace presente el mismo Cristo. Ese pan transformado en su cuerpo, ese vino transformado en su sangre. Pero no nos olvidemos, ¿cómo les cuesta creer? ¿Cómo nos cuesta? Es un trabajo. Es un trabajo que requiere contemplación, silencio, dedicación, para poder realmente escuchar y entender a Jesús. En ese momento entonces, ¿qué hicieron ellos? Se pararon y cambiaron el rumbo. Ya no fueron más hacia Emaús. Ahora de Emaús comenzaron a ir a Jerusalén, llenos de alegría, llenos de gozo, porque su dolor, porque su tristeza, su desengaño había desaparecido, porque habían entendido el sentido de lo que había pasado. Y fueron con alegría a encontrarse ¿con quién? Con el resto de los apóstoles. Y el resto de los apóstoles que le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado, se le apareció a Simón Pedro. Y ellos les contaron, sí, es verdad, también se nos apareció a nosotros. La cruz no fue un fracaso, fue una victoria. Tus cruces, tus fracasos, tus desilusiones no son algo negativo en tu vida, sino que son grandes oportunidades, son grandes victorias, a condición de que sepas pasarlas por la palabra y la Eucaristía. Y de esa manera las transformarás en grandes victorias. Que Dios te bendiga. Amén.